En este video conoceremos ampliamente acerca del varistor, también conocido como MOP. Veremos todos los detalles técnicos, teóricos y prácticos en su uso para poder proteger a nuestros equipos eléctricos. Vamos a empezar este video conociendo los conceptos teóricos acerca de los varistores, desde su definición, símbolos, circuitos prácticos de protección, hasta la manera técnica de cómo leer su nomenclatura inscrita sobre su propia base. Terminamos este video con la parte más importante, la parte práctica, en donde te enseñaré a medirlo con cualquier tipo de multímetro en diversas escalas, así como identificar su ubicación con mediciones sobre una placa de circuito impreso. Así que, ¡empecemos! Pues bien, señores, vamos a empezar este interesante video hablando ampliamente acerca del varistor, uno de los componentes semiconductores ampliamente usados para poder proteger nuestros circuitos eléctricos o aparatos electrónicos. En este video vamos a hablar ampliamente acerca de él y empecemos. Básicamente el varistor también se le conoce en el argot electrónico como el MOV o el MOP, o también conocido como el VDR. Y justamente la definición de lo que es un varistor tiene que ver mucho con el tema básicamente de el VDR. ¿Y qué es el varistor? La definición del varistor. El varistor es un dispositivo semiconductor que tiene la funcionalidad de poder modificar o variar su resistencia en función a un voltaje de trabajo. Es decir, este dispositivo cuenta con un voltaje nominal de operación y en función a ese voltaje nominal de operación él puede disminuir drásticamente la resistencia interna que él tiene cuando ese voltaje nominal es superado. Esto lo hace ideal para poder trabajar como un sistema de protección a la entrada de las fuentes de alimentación y de manera tal de que pueda proteger la carga, en este caso la parte electrónica que está después del fusible. Eso lo vamos a ver luego en la parte técnica cuando hablemos ampliamente acerca de él. Entonces, en otras palabras, este es un dispositivo capaz de poder variar su resistencia en función al voltaje nominal de operación. Es decir, la resistencia va a variar inversamente proporcional al voltaje. En condiciones normales, este dispositivo tiene una resistencia muy elevada del orden de los megaohmios, incluso hasta superar los 100 megaohmios. Si conectamos un multímetro o un dispositivo para poder medir este tipo de componentes, nos vamos a dar cuenta de que su resistencia es muy elevada. Incluso el multímetro no lo va a poder medir su resistencia porque es muy elevada en condiciones normales. Pero cuando el voltaje que se le está aplicando entre sus terminales supera ese voltaje nominal de trabajo de este dispositivo, lo que hace él es disminuir drásticamente su resistencia a 0 o a 1 ohmio y de esta manera protege a la parte electrónica, como lo vamos a ver luego. En otras palabras, es un dispositivo cuya resistencia depende del voltaje, de ahí el nombre de VDR. Así como existen las LDR, la resistencia dependiendo de la luz, este es un dispositivo cuya resistencia depende del voltaje aplicado entre sus dos terminales, de ahí el nombre de VDR. Continuamos, el símbolo. Existen dos símbolos usados, pero uno de ellos es el más ampliamente usado, que es el de la izquierda. Podemos ver una pequeña caja con una línea lateral y dos partes aplanadas paralelas a los terminales. Y estas partes paralelas aplanadas tienen que ver justamente con el circuito equivalente que, entre comillas, lo vamos a ver luego en esta parte del video. Otro símbolo también usado es una resistencia, también partida lateralmente con dos partes achatadas a los extremos paralelos a los terminales. El símbolo que más se suele usar es el de la izquierda en los diagramas esquemáticos. Y existen varios tipos de varistores o VDR, pero el más comúnmente usado, el que es el semiconductor, es el llamado MOP, metal óxido varistor. De ahí que a los varistores también se les conoce como MOP o metal óxido varistor o VDR, que justamente tiene que ver con su sistema de fabricación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un varistor, técnicamente hablando, estamos también hablando o refiriéndonos a un MOP, metal óxido varistor, o a una resistencia dependiendo del voltaje. ¿Ok? Entonces, dentro de los tipos tenemos el más comúnmente usado, que es el MOP. Como hemos dicho, el MOP, que es un varistor
de metal óxido utiliza un tipo de semiconductor especial. En este caso es el óxido de zinc o el carburo de silicio. Más ampliamente usado es la combinación de óxido de zinc. Este es un semiconductor que en sí está formado por una masa cerámica de granos de óxido de zinc sobre una superficie de metal óxido. Así como existen los MOSFET, cuando hemos hablado ampliamente acerca de los MOSFET, o mejor dicho, que son transistores de efecto de campo de metal óxido, así también existen los MOP para poder definir la funcionalidad de un varistor. Es decir, son semiconductores a los cuales se le ha dopado y se le ha aplicado una masa cerámica de granos, en este caso de óxido de zinc o de carburo de silicio, para darle la funcionalidad de poder modificar su resistencia en función a este voltaje. ¿Ok? El que más comúnmente se usa es los granos de óxido de zinc. Dentro de la curva característica que podemos manejar de un varistor, muchas veces se confunde la curva característica del varistor porque se asemeja junto o muy próxima a la de un diodo convencional, ¿no? O un diodo rectificador. A decir verdad son distintas, pero la forma es muy parecida, ¿no? Acá podemos ver una curva característica, igual le estoy dejando al lado derecho de la pantalla la misma imagen o incluso mejorada para que puedan tener un concepto más amplio. Entonces tenemos los cuadrantes, el cuadrante, la parte superior que identifica a la corriente en amperios y el eje horizontal al voltaje en voltios, ¿no? Acá en la parte derecha. Entonces, en el cuadrante de superior derecho, en donde se le polariza de manera en un primer semiciclo, recuerden que los varistores no tienen polaridad, ojo con el detalle, y no solamente no tienen polaridad, sino también se pueden conectar obviamente en cualquiera de los sentidos, pero tienen un pequeño circuito equivalente que lo vamos a hablar justamente en esta parte del video. Entonces, este dispositivo se le puede polarizar en corriente directa o en corriente alterna. También hay que tener en cuenta ese gran detalle, es decir, pueden trabajar en voltajes DC o en voltajes AC, comúnmente usado en los sistemas de protección de corriente alterna, en la entrada de las fuentes de alimentación, en la entrada de las fuentes switching. Se utiliza ampliamente los varistores para poder proteger a la parte electrónica. Entonces, en ese sentido, él puede trabajar con corriente directa o con corriente alterna. Para este caso, en la zona directa, digamos, cuando se le polariza en un sentido, en la zona directa, podemos ver que esta curva característica la tenemos para el óxido de zinc o para el carburo de silicio, que está en rojo. Para el tema del óxido de zinc tenemos que el voltaje, en la medida que el voltaje va subiendo, la corriente es mínima, la corriente en este caso en azul para el óxido de zinc y en rojo para el carburo de silicio es mínima. Pero cuando el voltaje supera un voltaje nominal, es decir, el voltaje de trabajo de este dispositivo, lo que va a hacer el dispositivo es abruptamente disminuye su resistencia. Cuando se supera este voltaje nominal, que para este caso, para este ejemplo, es aproximadamente 300 voltios, aquí, en esta parte de aquí, 300 voltios, supera esos 300 voltios, inmediatamente el dispositivo lo que hace es reduce su resistencia y se eleva drásticamente la corriente que circula a través del dispositivo. En otras palabras, se produce un cortocircuito internamente. ¿Por qué? Porque el dispositivo reduce la resistencia abruptamente, porque ha superado el voltaje nominal, reduce la resistencia abruptamente y lo que hace es genera un cortocircuito elevando la corriente abruptamente. Como logran ver acá, en condiciones normales la corriente es muy pequeña por debajo del medio amperio, pero cuando llega a los 300 voltios aproximadamente, supera el voltaje nominal, la corriente se dispara y puede llegar incluso a los 2 amperios, o en este caso si produce un cortocircuito, la corriente puede ser infinita y destruir, en este caso, el fusible de protección. Lo más importante es que este tipo de dispositivo lo que hace es se autodestruye. En otras palabras, cuando el dispositivo se le aplica un voltaje superior al voltaje nominal, reduce su resistencia abruptamente y automáticamente se destruye. Hay que tener en cuenta ese gran detalle. Se destruye para autoproteger la parte electrónica o la parte eléctrica que está después, que lo vamos a ver luego ya en las aplicaciones prácticas de cómo conectar un varistor.
¿Ok? De igual manera sucede para el caso del carburo de silicio, que está en rojo, y en este caso podemos ver que la curva es más amplia, o incluso dependiendo de cuál de los dos puedan utilizar, podemos ver que el óxido de silicio es más eficiente porque la ruptura después del voltaje nominal hace que la corriente se eleve abruptamente más rápido que en el de carburo de silicio. En la parte negativa, cuando regresa el semiciclo negativo de la onda, si estamos trabajando con corriente alterna, la forma de onda es muy parecida, pero en sentido inverso. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar, y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Entonces, el tema aquí tiene que ver con el voltaje nominal, y por lo general el voltaje nominal de los varistores puede ir desde 14 voltios hasta 1000 voltios. Recuerden, pueden trabajar con DC o con corriente alterna. ¿Ok? Después de haber visto la curva característica, ahora vamos a la curva de la resistencia, que tiene que ver mucho con la curva característica. Podemos ver en el eje de las X el voltaje, en el eje vertical la resistencia expresada en ohmios, y acá podemos ver el voltaje nominal, que puede ser, como por ejemplo para este ejemplo que hemos dado, para una redundancia de 300 voltios en este punto. Cuando superamos, antes de superar los 300 voltios, la resistencia es una resistencia muy elevada. Hemos dicho que la resistencia es inversamente proporcional al voltaje, ya lo hemos expresado al inicio. Por lo tanto, hasta antes del voltaje nominal, la resistencia es del orden de los 190 o incluso una resistencia superior a ese nivel en megaohmios. Ojo con el detalle. Cuando llega al voltaje nominal, la resistencia cae abruptamente a 0 ohmios, y esto produce un cortocircuito internamente que hace que el dispositivo se destruya o se abra. Ojo con el detalle, se puede destruir, incluso explotar, o incluso puede abrirse. Por eso es que muchas veces encontramos este tipo de dispositivos con una funda termorretráctil negra, que lo vamos a ver de repente luego después en la parte práctica, para proteger de la explosión que se puede producir cuando el dispositivo supera su voltaje nominal y se autodestruye, para proteger obviamente a la parte electrónica que está después, que queremos proteger. ¿Ok? Entonces, en función al voltaje, la resistencia va a caer abruptamente, como ya lo hemos explicado. El funcionamiento de lo mismo, que ya lo hemos visto: si la tensión es por debajo del voltaje nominal, la resistencia es muy elevada, del orden de los 10 megaohmios. Si muy por el contrario, si el voltaje nominal, del voltaje que se le aplica en sus extremos al dispositivo, supera el voltaje nominal, la resistencia cae abruptamente a 0 ohmios y hace que el dispositivo se destruya o corte la alimentación hacia la zona que queremos proteger, en este caso nuestro circuito eléctrico o electrónico, abriendo el fusible de protección, que lo vamos a ver luego. En cualquiera de los dos casos, el dispositivo siempre se va a destruir. Ojo con el detalle. Entonces, un circuito típico de protección es el de acá. Por ejemplo, tenemos un circuito a proteger, que puede ser un circuito eléctrico o un circuito electrónico. Vamos a suponer que tenemos una fuente de alimentación y vamos a entregar los 220 voltios acá, AC, a la entrada. Y normalmente lo que se suele hacer es poner un fusible de protección. El fusible va a tener la cantidad de amperios que demanda la carga, obviamente. Pero ¿qué sucede si a la entrada de la alimentación existe ruido eléctrico que puede generar transistorios o picos de corriente o de voltaje?
Acá vamos volteando la lámina para poderles mostrar esta pequeña imagen, que también lo vemos acá a la derecha, acá les estoy mostrando, y acá podemos ver una imagen en donde tenemos una corriente alterna o un voltaje de corriente alterna normal. En condiciones normales es una onda senoidal o sinusoidal, como quieran llamarla, pero cuando se produce un pico de voltaje o un transitorio de voltaje como este, el voltaje se eleva abruptamente y es un pico y luego retorna a la forma normal de la onda y continúa cambiando en el tiempo. Esto va cambiando en el tiempo, ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la onda senoidal. Llega a este punto y ya no se produce este pico que es pequeño, sino se produce un transitorio o un pico mucho más pronunciado o elevado de la amplitud superior a los 220 voltios AC. En otras palabras, ¿qué sucede si aquí no aplica los 220 voltios, sino un transistorio o pico de voltaje más elevados? ¿Esto qué hace? Si la carga, en este caso el circuito que vamos a proteger, no está protegido, vamos a destruir nuestra carga. Para proteger justamente eso, lo que se hace es conectar en paralelo al circuito de protección el famoso varistor, que lo estamos ahorita diagramando y que lo vamos a explicar cómo funciona. Ahí estamos ahorita haciendo el símbolo de nuestro varistor, que ya lo hemos visto, ahí el símbolo, le hacemos una línea aquí y aquí le ponemos el MOV. Algo importante tener en cuenta que no les había explicado acá, estos símbolos que tiene la línea achatada tiene que ver con su estructura del metal óxido varistor, es decir, se piensa que el circuito equivalente de esta masa cerámica de granos de óxido de zinc o de carburo de silicio se reordenan internamente sobre una superficie de metal óxido de manera tal de que se generan pequeños diodos. Ciertas nomenclaturas suelen decir de información de NIGA que son diodos convencionales, otros dicen que son diodos Zener, que se generan en sentido inverso paralelos, pero son miles de pequeños diodos, de manera tal de que cuando se rompe ese voltaje de ruptura del diodo, que vendría a ser el voltaje nominal, el diodo conduce en avalancha, reduciendo su resistencia abruptamente. De ahí que este pequeño parte chata vendría a ser muy parecida al símbolo de un diodo Zener, ¿no? El diodo Zener es así, ¿no? Y la parte del diodo, ¿no? Entonces, justamente de ahí que tiene dos lados achatados en ambos lados laterales, paralelos a los terminales. ¿Por qué? Porque son dos diodos Zener en sentidos opuestos, paralelos en sentidos opuestos. Ojo con el detalle. Entonces, regresando a este punto, yo tengo acá la protección al poner un metal óxido varistor, un varistor o un MOV aquí, o un VDR, antes del circuito a proteger. Entonces, en condiciones normales, este señor trabaja, por ejemplo, a 240 voltios. Su voltaje nominal, por decir, hemos dicho que normalmente es entre 14 y 1000 voltios. Este señor trabaja, para el ejemplo, 240 voltios. Tengo los 220 voltios, el voltaje nominal no es superado, y como no se ha superado, su resistencia es del orden superior incluso a los 100 megaohmios, y es como si no existiera, es un circuito abierto, ¿no? Resistencia muy elevada. La corriente llega por acá, como este señor no deja pasar la corriente de un extremo a otro, está en paralelo, el voltaje y la corriente llegan al sistema de protección. ¿Qué sucede si a la entrada de la alimentación existen estos picos de voltaje o transistorios que son ligeramente pequeños, de una cierta cantidad de microsegundos? Normalmente el varistor suele proteger entre 8 y 40 microsegundos, en transistorios entre 8 y 40 milisegundos. Es decir, si este pequeño pico o transistorio se genera a la entrada de la alimentación de los 220 voltios, va a hacer que el voltaje ya no sea 220 voltios, sino ligeramente superior. Y peor aún aquí, ya no va a ser 220 voltios RMS, sino va a ser un pico elevado. Pero si este pico elevado es elevado, pero se da dentro de digamos, el espacio de trabajo del varistor, en este caso entre los 8 y los 40 microsegundos, se da este transitorio pico, el transistor, en este caso el varistor, perdón, lo va a absorber, es decir, va a reducir su resistencia abruptamente, sin llegar a los 0 ohmios, y va a hacer que ese transitorio lo elimine.
y protejamos la carga. Pero ¿qué sucede si ese transistorio está por encima de los 40 microsegundos? Y no solamente eso, sino que este transistorio es mucho más pronunciado y no está dentro de ese rango de los 8 a 40 microsegundos. Es decir, es un voltaje o un transistorio constante, y el voltaje ya no es 220 voltios, sino 260, 300 voltios a la entrada. Y si no estuviera el MOV, esos 300 voltios llegarían al circuito y lo destruiría. ¿Qué sucede si aplicamos ese voltaje de 260 a 300 o incluso más? Destruimos al circuito. Pero como tenemos el MOV, hemos dicho que para nuestro ejemplo el voltaje nominal es de 240 voltios. Cuando el voltaje supera los 240 voltios, automáticamente el MOV lo que hace es reduce su resistencia y se comporta como un circuito cerrado, es decir, va a cortocircuitar ambas líneas, y al hacer esto lo que estoy haciendo es produciendo un cortocircuito entre las dos líneas y el fusible se va a abrir, se va a romper. Obviamente lo que voy a tener como resultado es que el fusible se va a abrir, no deja pasar la corriente del circuito que vamos a proteger, pero el MOV internamente pueden pasar dos cosas. Uno de ellos es que se cruce y el cruce haga de que el fusible se reviente y este quede cruzado, porque el fusible, su tiempo de respuesta es más rápido de repente y hace que el fusible se abra y este se quede cruzado. Es poco probable que suceda eso, y lo peor que pueda suceder es que obviamente el fusible, en este caso el MOV, se destruya, es decir, explote. Por eso tiene una pequeña cinta termorretráctil para que la explosión no haga que los residuos o parte de este MOV se diseminen o se inflamen sobre nuestra fuente de alimentación o el sistema que vamos a proteger. Entonces, en el segundo caso, este señor va a explotar, se va a abrir y también el fusible. En cualquiera de los dos casos, ya sea que se cruce o se abra, igual el MOV ya no sirve. Algo importante tener en cuenta es que cada vez que exista un transistorio, ojo con el detalle, esto es muy importante que muy poca gente lo tiene en cuenta, cada vez que existe un transistorio o un pico en la señal que está entrando, en la medida que este señor lo va a absorber y lo va a mandar a tierra, en este caso a la otra línea, eliminando ese transistorio, ese pico, en la medida que él va soportando esos transitorios o esos picos de voltaje, este señor se va degradando, es decir, se degrada. En otras palabras, va envejeciendo con el uso y con el tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos tener un equipo electrónico, como por ejemplo, puede darse caso, tenemos un televisor que tiene un sistema de protección como este, y de un momento a otro el televisor dejó de funcionar, se apagó, abrimos el equipo y encontramos que el fusible se ha quemado, pero lo más importante, nos damos cuenta que el varistor también ha explotado y tiene su funda que ha hecho de que internamente no se disemine por el resto, pero se ha quedado ahí. Lo abrimos y vamos a encontrarlo. Ahí estoy mostrándoles imágenes de un varistor rajado, incluso imágenes de un varistor donde ha reventado y el televisor dejó de funcionar. ¿Qué solemos hacer? Por lo general le cambian el fusible y lo más importante es cambiar el varistor para darle nuevamente la funcionalidad, en este caso al televisor, de poder protegerlo ante posibles espurios posteriores o picos de sobretensión. Entonces, es muy importante también tener en cuenta que este dispositivo se puede degradar con el tiempo. Entonces puede darse el caso de que va absorbiendo muchos picos o transistorios con el tiempo, y esto hace que de un momento a otro el televisor dejó de funcionar. Vamos y solamente encontramos que el fusible ha volado porque este señor se cruzó y protegió la parte electrónica. Vemos, no encontramos nada más malogrado, y ahí este es un caso específico que pudieron haber sucedido dos cosas: o un pico elevado, muy elevado de sobretensión, o este señor se fue degradando con el tiempo, y en la medida que fue trabajando y absorbiendo estos picos y transitorios, con el tiempo su vida útil se acorta y se cruza con el tiempo. Ojo con el detalle, en mis 35 años trabajando en electrónica, reparando fuentes de ATX de computadoras durante más de 10 años al servicio de la electrónica, me encontré con problemas de ese tipo en donde solamente el varistor se destruía y el fusible emanó el resto de componentes, y no solamente ello, no solamente se destruía, sino también se cruzaba o se abría.
ojo con el detalle. Entonces, teniendo en cuenta y en consideración esos temas, regresamos a esta parte y volviendo a la explicación, si existe ese transitorio y ese voltaje nominal o transitorio es constante en el tiempo y supera la frecuencia de trabajo de ese transitorio, que es por lo general entre 8 y 40 microsegundos, según el datasheet, ojo con el detalle, hay que revisar el datasheet del MOB o del varistor para conocer ese tiempo en el cual él puede soportar esos transitorios. Si supera de manera constante esos transitorios, entonces ese tiempo, perdón, entonces este señor se cruza, cortocircuita las dos líneas, abre el fusible, protegemos el circuito, en este caso eléctrico o electrónico. Vayamos más allá, tenemos 3 láminas, vayamos a la segunda lámina, y aquí ya hemos visto el tema de los transistorios, que hemos dicho incluso que va entre los 8 y 40 microsegundos. Y acá hay un tema interesante que es la nomenclatura, que es algo que muy poca gente conoce y muy poca gente no tiene en cuenta. ¿Cómo podemos leer esta inscripción que podemos ver ahí? Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior, no sé si se logra ver, una B grande, B chica R, tenemos 14D 391K, ahí les estoy mostrando, y vamos a leer la nomenclatura y enseñarles cómo entender el valor, la tolerancia y el voltaje de trabajo de un varistor. Algo importante tener en cuenta también, no nos confundamos, mucha gente se confunde el varistor con el termistor, y no solamente ello, también se confunde el varistor con los condensadores. Para empezar, el varistor es plano, como están viendo ahí, acá este es uno de ellos, el otro que vamos a usar en la práctica para medirlo, este es otro más pequeño. Este es el ZOB 10D361K, ya lo vamos a ver luego. Este es más grande. ¿Y cómo lo diferenciamos? Ambos, si se dan cuenta, son planos, más delgados incluso, o muy parecidos a un condensador. Y no solamente ello, tenemos esta parte aplanada acá. Ahí están viendo. Y eso lo hace distinto a los condensadores y al termistor, que incluso vimos unas semanas atrás cuando hablamos del termistor. ¿Ok? Esa es una gran diferencia para poderlo conocer. Pero lo que nos interesa es la nomenclatura, que es lo que vamos a ver en este momento. Para este señor, la nomenclatura es B grande, B chica R, 14D, 391K. Y vamos a desmenuzar cada parte del varistor para que puedan entender qué significa cada uno. La primera parte, BBR, tiene que ver con, en este caso, con la parte del fabricante. En este caso es ZOB, así se le suele llamar ZOB, que es el fabricante. Así que en ese sentido no tenemos que tener en cuenta el Z. Nos importa el 14D 391K para este caso. Entonces, vamos desmenuzando. 14 vendría a ser la parte A, D, la B, 391C y la K, la letra D. Entonces, cuando hablamos de 14, si tenemos 14, estamos hablando del diámetro del disco en milímetros. Es decir, en este caso es 14 milímetros. Es decir, de extremo a extremo, 14 milímetros. Ahí están viendo 14 milímetros, exactamente 14 milímetros. Exactamente 14 milímetros de extremo a extremo. Entonces, el primer conjunto de letras tiene que ver con el diámetro del disco expresado en milímetros. 14, en este caso es 14D, 14 milímetros. Para este caso es 10D, empieza con 10D, 361K, en este caso es 1 centímetro o 10 milímetros. Ahí están viendo 10D, 10 milímetros. ¿Ok? Ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es la D, la letra D, que continúa, ¿no? La letra D vendría a ser el tipo, ¿no? La letra D vendría a ser el tipo. Si es D, vendría a ser el tipo estándar, o sea, convencional, el típico. Si es la letra E, es un varistor de alta energía, estamos hablando de un varistor de alta potencia, que soporta altos voltajes y altas corrientes. Y finalmente la R, solo para los diámetros. Ojo con el detalle, cuando hablamos de diámetros, los diámetros pueden ir desde 5 milímetros, 7, 10, 14, como en este caso 14 milímetros, pueden ir 18, 20, 25, 32, 34, 40 e incluso 53 milímetros. ¿Se imaginan un varistor de 53 milímetros? Estamos hablando de un varistor de un diámetro de este punto a este otro punto, es decir, un varistor así, de este ancho.
de disco, de este punto a 53 milímetros, es decir, 5.3 centímetros de diámetro. Son de alta potencia. Ojo con el detalle. Entonces, cuando hablamos de la letra D, estamos hablando, la D es estándar, la E alta energía, y finalmente la R, si tenemos la letra R en vez de la D, estamos hablando, solamente se utiliza para los de 34 milímetros. Ojo con el detalle, 34 milímetros, es decir, 3.4 centímetros de diámetro. El tercer factor es el C, que vendría a ser 391. Y esto determina el voltaje nominal de operación. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El 39, los dos primeros números vendría a ser los números convencionales del voltaje. En este caso, el último número, el 1, vendría a ser 10 elevado a la potencia de 1. Ojo con el detalle. Por lo tanto, estamos hablando de 390 voltios. Si yo tengo no 391, sino si yo tengo 390, estamos hablando de un varistor de 39 voltios, porque el último número de la derecha es 0 y por lo tanto no se tiene en cuenta, no estamos elevándolo a ninguna potencia, y por lo tanto estamos hablando de 39 voltios. Para este caso, 391, estamos hablando de 39 por 10 elevado a la 1, es decir, 390 voltios. Y acá hay algo importante tener en cuenta: cómo dimensionamos o cómo protegemos nuestro sistema, en este caso eléctrico, para poderlo proteger. Si yo tengo un voltaje de 220 voltios, ojo con el detalle, 220 voltios, y quiero aplicar a una parte eléctrica o electrónica y quiero protegerla, yo puedo poner un varistor en paralelo después del fusible, como lo hemos visto en la parte anterior. Y lo más importante aquí es dimensionar el voltaje de operación. Si el voltaje nominal que vamos a aplicar es 220 voltios, yo tengo que dimensionar el trabajo del varistor a un 10% más. En este caso sería 220 por el 10%, más 22 sería aproximadamente 242 voltios. Yo puedo ponerle un varistor de 250 voltios o un poquito más, de manera tal de que cuando se produzca un sobrepico, él lo pueda proteger. Pero cuando el sobrepico o el transitorio sea muy elevado y constante, automáticamente se destruya y proteja a la parte eléctrica o electrónica que está posterior y que necesitamos proteger. Entonces, eso es un valor importante tener en cuenta: el 10% del voltaje de trabajo que estamos aplicando para poder determinar el voltaje nominal de un varistor. Eso es por un lado. Ahora viene el tema no solamente de ello, sino también de la tolerancia. El último valor, que es la K, para este caso, la K vendría a ser el punto D, que es la tolerancia. Dependiendo la tolerancia, si es una letra J, la tolerancia es más o menos 5%. Si es una letra K, es más o menos 10%, como en este caso. Si es una letra M, es más o menos 20%. Ojo con el detalle, no es su resistencia, sino es su voltaje nominal de trabajo. En este caso es 390 voltios, hemos dicho, este de acá es 390 voltios. Entonces, si yo tengo la K, como lo estamos viendo, es más o menos 10%, por lo tanto yo tengo que sumarle los 39 voltios de la tolerancia hacia arriba y hacia abajo, y aquí me va a quedar el voltaje nominal, va a ser de 351 voltios hasta 429 voltios. Es decir, si el voltaje de entrada supera este límite entre 351 y 429 voltios, este señor va a trabajar y se va a autodestruir protegiendo la carga. A eso hace referencia. O un detalle a tener en cuenta: la tolerancia. ¿Podemos hacer cambios? Sí, claro, desde luego. Yo puedo cambiar a este señor y ponerle un varistor que esté dentro de este rango. No necesariamente tiene que ser idéntico. Lo que necesitamos es protección, protegerlo. Lo ideal es cambiarlo con uno idéntico, pero si no encuentro uno idéntico, puedo jugar con la tolerancia. Ojo con el detalle a tener en cuenta esa información. Entonces la tolerancia puede ir J al 5% más menos 5%, K más menos 10% y M más menos 20%. Para ir ya finalizando, vemos el tema de las aplicaciones típicas. Ya hemos visto en la parte anterior la ubicación del varistor para poder proteger la carga, y justamente es lo mismo que estamos viendo acá en la aplicación típica en la letra A, en donde vamos a proteger la línea, una protección de línea a línea con una fase. Es decir, tenemos una corriente alterna. Si es una corriente alterna, es una fase. Vamos a proteger el circuito eléctrico electrónico a través del MOV. Cuando existe el transitorio, el MOV se cruza, abre el fusible, protegemos la carga. Eso es por un lado.
En el punto B, otro circuito típico que se suele utilizar en las fuentes conmutadas, en la fuente switching, es este de acá. Tenemos la corriente alterna o corriente continua. Hemos dicho que trabaja en con ambos parámetros, ya sea corriente alterna o corriente continua. Tenemos el fusible y después del fusible aplicamos lo mismo acá con un circuito de protección, pero también podemos hacer una protección de línea a tierra, es decir, agarro una línea y después del fusible y le pongo un move. Agarro la otra línea y le pongo un move. Ambos los junto y los mando a tierra, como están viendo acá. De esta manera tengo la protección de línea a línea, o una fase que es igual a esta, pero le adiciono una protección más de línea a tierra para evitar sobretensiones. Y no solamente ello, esto se suele utilizar, ojo al detalle, cuando protegemos contra rayos eléctricos. En Estados Unidos y en muchos países se suelen producir descargas por rayos eléctricos, y este tipo de protección, entre comillas, protege a la parte eléctrica o electrónico, o incluso a las personas que están cerca de una sobrecarga por un rayo. Pero obviamente esto es una protección mínima, pero hay que tenerla en cuenta. Finalmente, dos aplicaciones típicas es la de la izquierda, la C y la de la izquierda. Es ya a nivel electrónico, estamos hablando de corriente directa. Tenemos un transistor que puede ser un transistor BJT, un FET o un MOSFET o un tiristor incluso. Para este caso es un transistor NPN. Sin el MOV, normalmente yo tengo una carga inductiva. La carga inductiva puede ser una bobina. La bobina, por ejemplo, de una bomba de agua, o puede ser la bobina de un relay. Cuando yo energizo no hay ningún problema, pero cuando yo elimino la alimentación, es decir, cuando mando a cero acá o cuando quito la alimentación de VCC, se genera una sobrecorriente autoinducida en la bobina que va a destruir a la parte electrónica, y no solamente a la parte electrónica del transistor, el FET o el tiristor, sino a lo que está detrás. Para evitar eso, normalmente se suele poner un diodo clamping, que ya lo hemos visto en sentido inverso, pero también se suele poner un metal óxido varistor, es decir, un varistor, un VDR, en paralelo entre colector y emisor a la salida. De esta manera, si se produce una sobrecarga a la hora de reducir el voltaje en la carga inductiva sobre la bobina, esa sobrecarga la va a absorber el MUP en los picos o transistorios, cortocircuitando el colector y emisor en este caso del transistor, sin dañar la parte electrónica. ¿Y esto qué hace? Simplemente activa la carga. Si yo puenteo acá, porque si este señor se cierra, simplemente voy a activar la carga, pero no voy a destruir la parte electrónica. Para eso sirve esta función, y para ello ponemos un MUP en paralelo entre el colector y emisor, y esto se conoce como protección de semiconductor switching, es decir, para la conmutación. Vuelvo a repetir, puedes evitar esto poniendo un diodo clamping para proteger la parte eléctrica o electrónica, en este caso, de la sobrecarga de la corriente autoinducida por la bobina o el motor. Ese es por un lado. Y finalmente, otra aplicación práctica es cuando hablamos del concepto de los snoovers. Ya lo hemos visto ampliamente en un video hace un tiempo atrás, cuando hablamos acerca de los snoovers. Tenemos AC o DC. Yo tengo un motor que consume una gran cantidad de corriente, y normalmente yo tengo un interruptor que cierro y apago, abro y cierro, o los contactos de un relay. Con el tiempo, esos contactos generan, por la corriente autoinducida del motor, un arco voltaico acá, que a la larga va a destruir el relay o los contactos del relay o el interruptor como tal. Para evitar esto se suele utilizar, o se suelen poner, un circuito snoover, que ya lo hemos visto un tiempo atrás en mi canal, o también pueden poner un varistor, un MUF en paralelo con los contactos del relay o del interruptor. De esta manera el MUF va a proteger no solamente el motor, sino también la vida útil de los contactos del relay. Pues bien, señores, hasta aquí esta parte. Ahora sí, vayamos a la parte más importante, la parte práctica. Continuamos entonces. Pues bien, vamos a empezar esta parte práctica, muy importante en este interesante video. Y para ello vamos a usar nuestros dos conocidos, este de 14 milímetros y este otro varistor de 10 milímetros. Para las pruebas pueden usar cualquier multímetro analógico, incluso, o de preferencia un multímetro digital convencional como este. Vamos a usar este multímetro, uno de mis favoritos, el multímetro inteligente, cuya revisión le hice un tiempo atrás. Vamos a ir a probar estos varistores en tres escalas: en resistencias, en continuidad y en diodos. En cualquiera de esas tres escalas pueden hacer uso del multímetro para poderlo probar. ¿Ok? Vamos a empezar con la escala de resistencia. Hemos dicho que este dispositivo tiene una alta resistencia del orden de los megaohmios,
el multímetro, ya sea analógico o digital, podría marcarte una resistencia muy elevada, por encima de los 60 megas, 80 megas, o marcarte en circuito abierto, ¿no? Como por ejemplo ahí yo voy a marcar este varistor de 14 milímetros, debería marcarme abierto o una resistencia elevada. Ahí están viendo, OL, abierto, es como si estuviese abierto. Si el varistor está cruzado, es como si yo hubiese juntado los dos pines y me va a marcar 000 ohmios. Es decir, debería estar abierto. Si yo le doy la vuelta, debería marcarme igual abierto o una resistencia muy pero muy elevada. Técnicamente hablando, a veces me ha marcado un valor muy pero muy elevado del orden de los 70-80 mega ohmios. ¿Ok? Estamos probando que este varistor de 14 milímetros está en buen estado. Este otro de 10 milímetros que también lo hemos visto en este video, vamos a probarlo. En resistencia, abierto, en otro lado abierto. Bien, después de haber visto la prueba con el modo de resistencia, ahora vamos al modo de continuidad. En continuidad debería sonar el buzzer si hay un cruce o una resistencia muy baja, y para ambos casos, para ambos varistores, debería marcar abierto, no debería marcar el cruce. Ahí están viendo. OL significa overload, es decir, circuito abierto, no hay continuidad. Si estuviese mal, cuando yo pruebo, marcaría cruzado. Si estuviese cruzado, marcaría 00 y el buzzer sonaría. Para el otro varistor lo mismo, ahí están viendo, nada. Yo invierto las puntas, recuerden que no existe polaridad en un varistor, nada. ¿Ok? Y finalmente, la última prueba concluyente es la prueba de diodos. Igual en cualquiera de las tres escalas lo pueden probar. Aquí hemos dicho el tema de los diodos igual, no debería marcar. OL, nada. Y este otro varistor más pequeño de 10 milímetros igual. Como ven, es muy sencillo y fácil. Ahora, el mismo hecho de que esté abierto no quiere decir que el varistor esté en buen estado. Hemos hablado ampliamente de que el varistor podría desgastarse con el tiempo, y una forma fácil de darse cuenta de ello, o incluso de los sobrepicos que le van afectando, es que validar que el varistor esté en buen estado, que no esté rajado. Muchas veces se rajan internamente y se logra ver la rajadura por la parte posterior, o incluso se pueden desgastar y físicamente verlos en buen estado. Eso ya es un tiro al aire, obviamente, y poder tener la suerte de detectar o determinar si el varistor está en buen estado o no. Ahora, algo importante, obviamente si vamos a medir y encontramos una resistencia de 1K, 2K, obviamente el varistor está degradado y también el varistor ya está en mal estado y hay que cambiar. Eso no se va a dar, porque si hubiese sucedido esto, lo más probable es que vuele el fusible. Ahora, vamos a ir más allá. No solamente vamos a probar el varistor de manera externa, también voy a probarlo sobre una placa, y para ello me tomé el trabajo de buscar esta pequeña placa de un televisor Daewoo, un televisor de tubos de rayos catódicos antiguo que lo tengo ahí guardado mucho tiempo, y para este video desarmé una fuente de alimentación de unas computadoras ATX y no encontraba el varistor, solamente encontré termistores, y tuve la suerte de abrir este televisor que está en buen estado, ojo con el detalle, y encontré el varistor en la entrada de alimentación. Le he retirado la placa solamente para esta parte del video, para poderles mostrar, ver la prueba fehaciente en qué lugar está el varistor, y podemos ubicarlo acá. Este es el varistor, acá lo están viendo, y está a la entrada de la alimentación. Aquí podemos ver la entrada de los 220 voltios. Luego sigue el fusible, y después del fusible va al varistor. Ojo con el detalle, este es un fusible, miren, el fusible es un fusible electrónico, no es el fusible convencional que solemos encontrar, es un fusible electrónico, lo vamos a medir luego. Va luego al varistor, y en paralelo la otra línea, en este caso el neutro, va al interruptor, que es un interruptor mecánico. Luego va al varistor y finalmente va a la etapa de los filtros, que es el condensador y estas dos bobinas. ¿Ok? Para poder hacer un seguimiento, voy a ponerlo así, para poderlo
verificar, vamos a poner el multímetro para mostrarles el multímetro en la modalidad de continuidad. Uno ahí, continuidad. Voy a ponerlo por acá para mostrarles de una manera mejor y puedan entender la ubicación del varistor. Vamos a comprobar que está, hemos dicho que está a la entrada y hemos dicho también que está después del fusible. Ahí. Acá está la entrada de alimentación. Y acá un pin es este de acá, este pin de acá, que dice L de línea, y el otro es este de acá. Este de acá, que es el neutro, va al interruptor, acá, mecánico. Es decir, acá están las dos líneas, ¿no? Está abierto. Esta línea va al interruptor. El interruptor, yo cierro el interruptor va acá. Acá está abierto. Cierro el interruptor. Continúa la continuidad. Va a este punto y luego va al varistor. El varistor está acá, como les he mostrado acá. Y miren el símbolo del varistor, es un doble diodo en un sentido y en otro sentido. Obviamente este no es el símbolo del varistor, incluso dice Z801. Hay que tener cuidado a la hora. Algunas placas electrónicas le suelen poner este símbolo. Miren el símbolo aquí, pero realmente el símbolo es el que hemos mostrado al inicio de este video. En otras palabras, lo que les quiero mostrar es que un extremo va al interruptor, continúa el circuito impreso por acá, llega a un extremo del varistor, y el otro extremo, que es la línea, va al fusible. Acá va el fusible F801, va a un condensador, ¿no? Fusible, va a este punto y luego va al otro extremo el varistor. Acá estamos viendo el varistor. Acá va al otro extremo el varistor. En otras palabras, el varistor va en paralelo con la línea, ¿no? Pin a pin. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo probamos? De igual manera, vamos a hacer la prueba electrónica sobre la placa. Hay que tener en cuenta que el varistor está sobre la placa y obviamente al estar sobre la placa hay una resistencia parásita. Acá podemos ver los extremos del varistor. Vamos a probarlo. Vamos a poner el multímetro acá para que lo logren ver. Y vamos a empezar a nivel de continuidad. En continuidad no debería marcar en un sentido ni en el otro. Ahí están viendo. Sobre la placa estoy haciendo la medición. Voy a el tema de los diodos. Hay una pequeña carga y luego regresa a cero. Ahí están viendo el 0 o L. Y lo que más me interesa es el tema de la resistencia. Voy a ir acá a la resistencia nuevamente. Y aquí, técnicamente hablando, me debería marcar abierto, pero lo más probable es que, como está conectado a la tarjeta electrónica, existen resistencias parásitas y capacitancias parásitas que pueden inducir a una impedancia interna. Por lo tanto, cuando yo marque en resistencia que afuera me da abierto, ojo con el detalle, afuera me da abierto, ahí están viendo, nada, me da abierto, ¿no? Acá me podría dar alguna resistencia porque va a medir la resistencia parásita de la placa. Vamos a ver. Y efectivamente me está marcando 2 megaohmios, 2.2 megaohmios. Ahí están viendo 2.2 megas. Si yo invierto las puntas en resistencias, me marca un valor parecido o incluso más bajo. Esto es aleatorio, esto depende de la placa y de los componentes electrónicos que tengan en paralelo. Recuerden que después del varistor viene el condensador en paralelo y luego viene esta bobina, que es una bobina que cumple la función de un filtro, esta bobina de acá, y luego ya entra la alimentación al resto del circuito electrónico. Como ven, hemos hecho las pruebas tanto externamente como internamente. La única diferencia es que cuando el dispositivo está en la placa, en la modalidad de resistencias podría marcarte un valor, obviamente, de la resistencia o la capacitancia parásita propia de la placa. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Recuerda, apoya este canal si realmente deseas que sigamos creciendo juntos. Dale like a este video y compártelo.
Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Te he dejado durante todo el video mis redes sociales. Si no las conoces aún o no las recuerdas, puedes ir a la descripción de este video. Están los enlaces de cada una de mis redes sociales. Lo más importante es que te suscribas a mi canal. Si no te has suscrito, por favor, te invito también que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Este es otro de mis videos altamente técnicos, con full teoría y práctica, y lo más importante, hemos aprendido juntos. Así que nos vemos la próxima semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.